implacable coliseo de la televisión moderna, donde luces y sombras danzan al son de intereses ocultos, desvela una verdad incómoda. No todas las víctimas son creadas iguales. Hemos sido testigos de cómo un velo de hipocresía cubre los ojos de la audiencia, forzándonos a creer en narrativas selectivas que persiguen la taquilla y el rédito empresarial. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la crónica de una omisión, sino el demoledor testimonio de cómo el sistema mediático español silencia verdades rotundas mientras amplifica falacias convenientes, construyendo un entramado de apariencias que desdibuja la línea entre la empatía y la manipulación más cínica. Si crees que es crucial destapar estas sombras y arrojar luz sobre aquello que la gran pantalla ignora, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a tus 50 favoritos para no perderte ninguna de estas revelaciones que remueven los cimientos de lo establecido, porque aquí la verdad siempre encuentra su camino. Antes de zambullirnos, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta búsqueda de la verdad? ¿Alguna vez has sentido que los medios de comunicación manipulan tu percepción de la realidad, silenciando voces por puro interés? Tu perspectiva es esencial. El clamor popular resuena con una pregunta dolorosa que la televisión parece ignorar. ¿Por qué figuras como Carlota Corredera y María Patiño, estandartes de un feminismo televisado, han guardado silencio ante ciertos dramas? Nos referimos al caso de Vanessa Martín, una mujer cuya historia de maltrato, respaldada por una sentencia firme contra Pepe Navarro, ha sido relegada al olvido mediático más absoluto. Es como si su sufrimiento fuera de menor calibre por no encajar en una agenda prefabricada, un clímax de la hipocresía que nos obliga a cuestionar la misión de quienes se erigen como defensores de la justicia social. Mientras el calvario de Vanessa se diluía en las sombras, asistimos a la coronación de otras narrativas, elevadas a mito, sin el peso ineludible de una condena judicial que las respalde. El caso de Rocío Carrasco, ampliamente difundido y convertido en epopeya televisiva, contrasta escalofriantemente con la invisibilidad de Vanessa Martín. ¿Cómo es posible que una mujer sin sentencia judicial acapare horas de programación con docuseries y premios, mientras otra, con condena en firme por maltrato, sea sistemáticamente ignorada por los mismos adalides de la lucha feminista en televisión? Esta es una afrenta directa a la equidad. La vida de Vanessa Martín, un faro de denuncia y resiliencia, ha sido relegada a los canales alternativos de YouTube, donde comunicadores independientes como Miguel Temprano han permitido que su voz, por fin, encuentre un eco. Resulta irónico y desolador que sean precisamente estos espacios, ajenos a las grandes corporaciones, los que ofrezcan una plataforma a quienes el sistema ha decidido silenciar. Vanessa contactó con productoras, directores e incluso con el presidente de Telecinco, Paolo Basile, pero todas las llamadas quedaron sin respuesta y las puertas se cerraron de golpe. Se ha construido un relato donde la etiqueta de mujer maltratada parece un pasaporte a la atención pública, pero solo si la narrativa se ajusta a ciertos intereses preestablecidos. Recordamos a Antonia de la T, que exigió reconocimiento para luego desestimar su propia exposición con fría indiferencia. También la exigencia de investigaciones profundas a youtubers sobre quién es víctima usurpa un rol que debería recaer en el periodismo y la justicia, revelando una distorsión de la ética. En medio de esta cacofonía de versiones emerge la figura de Pepe Navarro, el agresor condenado por maltrato hacia Vanessa Martín, y su paradójica presencia en los medios. ¿Qué clase de justicia mediática permite a un hombre con sentencia firme aparecer en directo en programas de la misma cadena que defiende a las víctimas? Carlota Corredera, desde su silla privilegiada, llegó a entrevistarlo concediéndole una plataforma para arremeter incluso contra Raymond Reyes, la madre de su hijo, sin un atisbo de cuestionamiento o condena. Es un espectáculo grotesco que desenmascara la selectividad más hiriente de los principios televisivos. Vanessa Martín, desde la invisibilidad forzada, ha lanzado un grito de indignación contra lo que ella denomina feministas selectivas. Un término que encapsula la frustración de quienes ven cómo el movimiento, supuestamente universal en su defensa, se segmenta y adapta a las conveniencias del poder y la audiencia.
La señora Martín arremete brutalmente contra aquellas que, desde sus pedestales mediáticos, deciden a quién conceder la categoría de víctima y a quién negársela, convirtiendo el dolor humano en moneda de cambio para su propia agenda y olvidando a quienes no son hijas de Rocío Jurado. Fue en el canal de Miguel Temprano donde Vanessa Martín, con serenidad forzada por la indignación, desgranó el abismo de esta paradoja. Ella, con una condena firme que avala su condición de víctima de violencia, contactó con el Ministerio de Igualdad y se encontró con una respuesta nula, un silencio administrativo que resonó como una cachetada. Una condena en firme, queridos espectadores, es la voz inapelable de la ley, el sello de una verdad judicial irrefutable. Sin embargo, su historia no merecía la atención ni el reconocimiento público que otros obtuvieron con menos pruebas. Es como si el sufrimiento solo tuviera valor si se enmarca en un guión previamente aprobado por la industria. Mientras tanto, Rocío Carrasco, cuya denuncia nunca llegó a juicio y no posee el respaldo de una condena firme, era ensalzada con una menina honorífica y el beneplácito de la misma Carlota Corredera. ¿Es este el feminismo que se nos vende en el horario estelar? Un feminismo de doble rasero donde la justicia es un accesorio decorativo y el show televisivo el verdadero protagonista y único fin. Es una traición no solo a la verdad, sino a todas aquellas mujeres que luchan en silencio por una justicia equitativa, lejos de los focos y los intereses económicos que corrompen la ética. Es un mazazo demoledor a la credibilidad de todo un movimiento, un golpe bajo a la esperanza. El trato mediático es sangrante. Pepe Navarro, un agresor con sentencia firme, era tratado con deferencia casi reverencial. Antonio David Flores, sin condena de maltrato en firme, fue fulminantemente despedido en directo, generando un despido nulo. Esta disparidad, este favoritismo selectivo, expone la hipocresía de un sistema que, bajo el manto del feminismo de escaparate, ejerce justicia arbitraria y caprichosa, elevando o hundiendo carreras según los intereses corporativos, sin importar la verdad legal ni la dignidad humana. Y mientras Vanessa luchaba por ser escuchada, Pepe Navarro, con su condena a cuestas, ha disfrutado de una presencia constante en televisión durante 25 largos años, entrando y saliendo de programas como Pedro por su casa. ¿Para qué sirven las sentencias judiciales si se las ignora con tal descaro? ¿Para qué la ley si no se aplica con coherencia, sin distinciones ni conveniencias? Es una bofetada a la justicia, una burla al sufrimiento de las víctimas y una demostración flagrante de cómo los intereses empresariales y televisivos tienen el poder de reescribir la moralidad a su antojo, construyendo su propia verdad, la que solo a ellos les conviene. Así, el velo cae, revelando que el feminismo que Telecinco, con su campaña 12 meses, 12 causas, dice promulgar, es un feminismo de conveniencia. Un disfraz para ocultar una realidad más oscura. A Pepe Navarro no se le censura. Antonio David es expulsado y Lequio, después de 30 años de servicio, recibe una jubilación dorada, mientras se ríen en la cara de todo aquel que cree en una justicia real. Lo que estamos presenciando es un imperio de apariencias demolido hasta sus cimientos, una verdad que exige ser contada y que solo en espacios como este puede encontrar su voz sin censura. La reflexión es inevitable. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que los intereses económicos distorsionen la verdad y el sentido de la justicia en nuestra sociedad, transformando el dolor en un mero espectáculo? El telón se desgarra, revelando la cruda realidad de un escenario mediático donde la justicia no es ciega, sino selectiva. En el capítulo anterior hemos destapado cómo la balanza del reconocimiento se inclina peligrosamente hacia aquellos que mejor encajan en el guión del momento, silenciando a víctimas con sentencias en firme mientras se elevan otras narrativas, a menudo carentes de la solidez legal que se exige a los demás. Esta es la continuación de una historia que muy pocos se atreven a contar, un torbellino de rumores confirmados y verdades incómodas que exigen ser escuchadas, porque el silencio, en estos casos, es el cómplice más siniestro. Nos adentramos en el corazón de esta contradicción, la inquebrantable impunidad de Pepe Navarro. Este hombre, con una condena firme por maltrato hacia Vanessa Martín, no solo ha logrado mantenerse a flote en las turbulentas aguas de la televisión, sino que ha irrumpido en directo en programas como Sálvame, como si su pasado judicial fuera una mera anécdota.
Es una burla directa a la justicia, una afrenta a la memoria de todas las víctimas que ven como un agresor reconocido por la ley continúa campando a sus anchas por los platós, gozando de una plataforma que se le niega a quienes el sistema debería proteger. Carlota Corredera, la misma que enarbola la bandera de un feminismo televisado, fue cómplice de este esperpento. Ante la mirada atónita de la audiencia, la presentadora entrevistó a Pepena Barrio, permitiéndole arremeter impunemente contra Raymond Reyes, la madre de su hijo, sin una sola pregunta que desafiara su relato o confrontara su historial judicial. Se le otorgó un altavoz, un espacio de legitimación que desdibujó la línea entre el periodismo responsable y el mero sensacionalismo, dejando a la audiencia en un estado de perplejidad y profunda desazón moral. Es un clímax de la hipocresía que resulta difícil de digerir. Mientras la cadena trataba a Pepena Barrio con una deferencia pasmosa, la misma televisión orquestaba la lapidación pública de Antonio David Flores. Este último, sin una condena firme por maltrato, fue despedido en pleno directo, en un acto que, por sentencia judicial posterior, se declaró nulo. Este contraste es un mazazo demoledor. A un hombre con una condena firme se le abre la puerta del plató, mientras a otro, sin ella, se le echa a la calle de la manera más humillante. ¿Qué criterio rige esta justicia mediática? ¿Son acaso los intereses de la productora y la audiencia más importantes que los principios éticos y la coherencia legal? Vanessa Martín, la víctima silenciada de esta historia, relató cómo intentó contactar uno por uno con las más altas esferas de la cúpula televisiva. Buscó a los directores de productoras que se llenaron los bolsillos con las docuseries sobre otras víctimas. Intentó hablar con el entonces presidente de Telecinco, Paolo Basile, y con figuras como Patricia, directora de La Fábrica de la Tele, y Dioscoro Cornejo, director de Sálvame. La respuesta fue un silencio ensordecedor, una puerta cerrada en sus narices, como si su dolor y su verdad no tuvieran ningún valor en el gran circo mediático. Es la triste realidad de las voces olvidadas. Su frustración culminó en una brutal arremetida contra lo que ella denominó feministas selectivas. La señora Martín no se contuvo al denunciar la doble moral de un movimiento que, desde la tribuna televisiva, parece elegir a sus causas y a sus heroínas según la rentabilidad o la conveniencia del momento. ¿Cómo puede ser que una víctima con sentencia firme sea ignorada por el Ministerio de Igualdad y por las líderes de opinión en televisión, mientras se otorgan premios y reconocimientos a otras mujeres cuyas historias carecen del mismo respaldo judicial? Es una herida abierta en el corazón de la verdadera lucha por la igualdad. Este panorama nos obliga a reflexionar sobre el llamado Código Deontológico del Periodismo, donde quedan los principios de objetividad, veracidad y defensa de los más vulnerables cuando la línea editorial se pliega a los dictados del share y los intereses económicos. La ironía es sangrante. Mientras los grandes medios desatienden las denuncias de víctimas con sentencias, son los youtubers, los comunicadores independientes, quienes se ven obligados a realizar investigaciones profundas para arrojar luz sobre estas injusticias. La verdad, parece, ha encontrado un nuevo hogar, lejos de los focos y las agendas preestablecidas, en los rincones más inesperados de la red. El caso de Alejandro Reyes, el hijo de Pepena Barrio y Raymond Reyes, añade otra capa de dolor a esta compleja trama. Aunque legalmente reconocido como hijo de Pepena, el padre se negó a la prueba de paternidad, y el programa Sálvame dio voz a un relato que minimizaba la responsabilidad paterna, mientras Alejandro sufría en silencio. En Supervivientes, el joven llegó a decir que creía que su madre no había sido sincera con él, una declaración que, aunque no verificable por fuentes directas, resuena con la angustia de un hijo atrapado en el ojo del huracán mediático, víctima colateral de un padre que se niega a asumir su rol. Lo que Telecinco, a través de su campaña 12 meses, 12 causas, publicita como un compromiso con las víctimas, se desvela como un mero escaparate, un feminismo de conveniencia. No se censura a Pepena Barrio, se despide a Antonio David de forma nula, y a Lecchio se le concede una jubilación tranquila tras 30 años de servicio. La cadena de televisión, con su poder descomunal, se ríe en la cara de todo aquel que cree en una justicia equitativa, en un periodismo ético y en un feminismo genuino.
Es un golpe bajo a la credibilidad, un imperio de apariencias demolido hasta sus cimientos. Al final de este sombrío recorrido, la verdad siempre emerge, a veces con más fuerza desde los márgenes que desde el centro del poder. La historia de Vanessa Martín, la impunidad de Pepe Navarro y la justicia selectiva de los medios son un recordatorio doloroso de que la empatía no debería ser un negocio y la defensa de las víctimas no debería tener precio ni estar sujeta a intereses ocultos. La auténtica lucha por la igualdad exige coherencia, valentía y una inquebrantable voluntad de escuchar a todas las voces, especialmente a aquellas que el sistema se empeña en silenciar. Te invitamos a seguir siendo parte de esta comunidad que busca la verdad sin ataduras, porque solo juntos podemos desvelar estas complejas tramas. Suscríbete a tus 50 favoritos y mantente al tanto de estas historias que exigen ser contadas, porque la verdad, tarde o temprano,